Y Patricio Peralta ya está con nosotros para poder poner precisamente en contexto y profundizar en una de las noticias que marcan la agenda informativa de esta semana y este día. Bienvenido, Patricio. Elena, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo otra vez. Para mí también, Patricio. Pues vamos a iniciar hablando de un video del ministro Itamar Ben-Gvir, el ultraderechista, que ha levantado un gran debate. ¿Es el verdadero rostro de Israel lo que vemos ahí? A la interna del gobierno dicen que no y han marcado su distancia de la actitud del ministro de Seguridad Nacional sobre este video. Veamos. El video que ha causado justamente conmoción es este en el que aparece en la detención de los miembros de la flotilla, en el que se han dado este tipo de torturas, humillaciones, deshumanización, que es lo que han dicho. Lo que veíamos era, o lo que pues se ha circulado en redes sociales, es a Ben-Gvir burlándose del trato a los activistas detenidos de la flotilla Global Summit que intentaban romper el bloqueo a Gaza. Aparte de las condenas de Canadá, Italia, España, Reino Unido y otros países, lo que llamó la atención fue las críticas a la interna del gobierno. ¿Por qué ahora sí condenan y no antes? ¿Qué está en juego? ¿Por qué no es la primera vez que Ben-Gvir aparece y realiza actos similares de burla y humillación? Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, lanzó algunas pistas de ese por qué. Veamos, por ejemplo, en esta publicación que realiza en su cuenta de X, señala que no es la primera vez que lo hace, es decir, reconoce que ya es una práctica común y permitida por el gobierno. Y el segundo punto dice que echó por la borda los esfuerzos profesionales realizados por soldados y funcionarios, explicando justamente esta campaña que ha realizado Israel por el tema de su imagen, y dice que esa no es la cara de Israel justamente. Bueno, Ben-Gvir respondió a todo esto y dijo que se siente orgulloso y le pide a Sa'ar que entienda esta actitud. Estoy orgulloso de ser el ministro a cargo de las organizaciones que operaron hoy contra los partidarios del terrorismo. Habrá todo tipo de imágenes que a Gideon Sa'ar no le gusten, pero creo que son una gran fuente de orgullo. Expertos sostienen que no se debe a una indignación por la tortura en sí, sino al daño justamente de la imagen de Israel, que es un poco a lo que apuntaba Gideon Sa'ar. Y como dice Sa'ar, son años de propaganda israelí a nivel mundial para justificar sus políticas y acciones militares, principalmente contra los palestinos. Entonces, la crisis no es moral, señalan los expertos y algunos analistas con los que hemos conversado, sino de relaciones públicas. Así también lo explicó Fatih Nimer, investigador de políticas palestina Al Jazeera, en una justamente análisis con respecto a por qué la indignación interna, y no es precisamente por la tortura o la humillación, sino porque han dañado su imagen. Además, Patricio, como tú lo bien decías, no es la primera vez que actúa de esa manera, sino que ha tenido comportamientos similares a lo largo de los años. Así es, aunque señalan que no es la cara de Israel, es uno de los ministros que más atención mediática convoca justamente por este tipo de discursos y este tipo de posturas. Veamos algunos ejemplos antes de contarles también quién es Ben-Gvir y por qué sorprende la crítica interna del gobierno de Benjamin Netanyahu. Entonces empecemos con uno de sus discursos sobre este proyecto que impulsó fervientemente, que es para la pena de muerte a los palestinos. Escuchemos. La regla es la muerte, la cadena perpetua es la excepción. Este es el lugar para decir, estas medidas traen justicia histórica. Ahora, luego de esto, como les decía, impulsó fervientemente esta ley y cuando se aprueba en primera instancia llevó bocaditos a la Knesset, al Parlamento, para repartirlos y celebrar. Y aquí podemos ver, en cambio, en otra imagen, destapando una botella de champán justamente para festejar que los palestinos detenidos y acusados por terroristas pues terminen con este tipo de condenas, que es la pena de muerte. Para inicios de mayo celebró su cumpleaños número 50 y este fue el decorado del pastel. Una soga en el centro, símbolo de la ejecución a los palestinos, y la frase que dice: los sueños sí se cumplen. Vamos con otro video. En este vemos a Ben-Gvir sosteniendo una bandera israelí en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, conocido como Monte del Templo. Varias veces lo había hecho, incluso fue a rezar allí, violando un acuerdo de décadas de antigüedad que rige uno de los lugares más sensibles de Medio Oriente. Ahora, la sorpresa de la condena de Netanyahu es porque tenía conocimiento absoluto de todo este prontuario de casos de discriminación y discursos de odio que representan a Ben-Gvir. Antes de las elecciones de 2021, cuando perdió Benjamin Netanyahu, incluso dijo él que
Ben-Gvir no era apto para ser ministro. Luego, cuando ganan en 2022, debía sostener una coalición de gobierno que hasta ahora lo mantiene en el poder y es precisamente designando a Smotrich, por ejemplo, como ministro de Finanzas y a Ben-Gvir como ministro de Seguridad Nacional. Y esto porque es bien conocido también que Ben-Gvir fue condenado por incitación al racismo, destrucción de propiedad, posesión de material propagandístico de una organización terrorista llamada Kach Demir Jaen, al que se unió cuando tenía 16 años. Es decir, todo esto era conocido y es conocido por las autoridades del gobierno de Benjamin Netanyahu. Además, era conocido por exhibir en una pared la fotografía de Baruch Goldstein, el israelí estadounidense que masacró a 29 palestinos en 1994 y pues lo ha llamado héroe, además de apuntar con un arma a trabajadores árabes en Tel Aviv que le dijeron que moviera su carro porque estaba mal parqueado. Bueno, él sacó su arma y los apuntó y en 2022 volvió a apuntar con un arma a residentes en Cisjordania ocupada. Es decir, son varios actos que ha realizado el ministro israelí. Estamos hablando de un historial completo, pero también de denuncias de tortura y de maltrato que no son nuevas, Patricio. Así es, son cientos de voces que han reclamado una detención cargada de violencia por parte de las fuerzas de Israel. Por ejemplo, en octubre del año pasado, en esta flotilla en la que también participó Greta Thunberg, la activista, pues se mencionó muchas veces que hubo mucha violencia durante su detención o su paso por estas prisiones, pero no hubo videos de esas humillaciones en ese momento, aunque sí uno en el que Ben-Gvir les llamaba terroristas, por ejemplo. A su regreso, muchos declararon que fueron violentados, que hubo una deshumanización completa de ellos, que incluso hubo la privación de sueño. Pero hay otros casos, familias que cuentan lo que vivieron sus seres queridos en esas prisiones, como la familia de Hussein Ali. Su hermano Mohammad murió en prisión sin ninguna explicación al respecto y esto se repite en varias familias, en varios casos, que dice que son cientos los que han fallecido, han muerto y muchos por causa de la violencia o por desatención médica o negación precisamente de la atención médica de algunos presos pues que necesitan por ciertas enfermedades. Ahora, como se lo han permitido, Ben-Gvir no tiene ningún inconveniente en publicar lo que predica y cree. La permisividad o la falta de condena en todos los casos anteriores deja también un halo de impunidad que normaliza estos comportamientos, así señala un analista. Han gozado de tanta impunidad, de tanta falta de rendición de cuentas por parte de cualquier líder mundial, de cualquier país, que alguien como el ministro de Seguridad se siente muy cómodo publicando videos como este, torturando, deteniendo, agrediendo verbal y físicamente a miembros de otras naciones. Patricio, lo platicábamos antes, esto hablando acerca de los tratos a los activistas que tratan de llegar a Gaza, pero ¿qué ocurre con los palestinos a lo largo de décadas detrás de las cárceles y en sus propios territorios? Estos son abusos. Así es, todo eso también son casos que se siguen registrando y que se siguen sumando a las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de Israel y sus autoridades. Y para prueba, más de 70,000 muertos en la Franja de Gaza. Así es. Muchísimas gracias por la información. A ti, ya nos vemos. Ya nos vemos y por el momento los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Ciencia y Tecnología con Valentina Torres Sánchez. Gracias por su compañía y hasta la próxima.